Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in ila yawmiddin. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la bendición y la paz sean con todos los profetas y mensajeros de Dios, especialmente con Muhammad y su familia purificada. En el curso acerca de la doctrina y conocimiento del Islam habíamos llegado al tema del mal, la presencia del mal. Una vez que nosotros dijimos que Dios era absolutamente justo, absolutamente, digamos, misericordioso, por encima de su justicia es esencialmente misericordioso, bondadoso, pero que no oprime a nadie ni en un átomo, y que todo lo que proviene de Él es bueno y el mal, digamos, no proviene de Él. Él no oprime ni hace el mal a nadie. La pregunta que surge inmediatamente, después de ver el atributo de la justicia divina y el atributo de la bondad divina y el atributo del conocimiento y de absoluto de Dios y de la autosuficiencia, es, bueno, entonces, ¿cómo se explica el mal en el mundo? Digamos, si Él es así, si Él es creador, entonces, ¿cómo podemos hablar de, o cómo podemos comprender, o cómo podemos armonizar esa idea de la divinidad con el mal que vemos y del cual somos testigos en la vida mundanal? Y en este sentido, los teólogos islámicos sostienen lo siguiente. En primer lugar, que la consideración del bien y el mal tiene en parte, digamos, tiene que ver con el ser humano tomado como eje de aquello que lo daña, perjudica o molesta o obstaculiza sus deseos de progreso, de perfección, de alcanzar a la perfección absoluta que dijimos es Dios. Lo ve como algo malo, mientras que cualquier cosa que suceda que no lo afecte directamente a él, a la persona, al ser humano, digamos, no necesariamente lo va a ver como algo malo, sino que lo malo y lo bueno lo ve en relación a sí mismo. Eso por un lado. Por otro lado, o sea que tiene el tema del bien y el mal un eje, digamos, que es bastante antropocéntrico o bastante, digamos, tal como el hombre lo ve, que no necesariamente siempre aquello que el hombre ve es tal y cual sucede en la realidad. Vamos a ver que la limitación en el conocimiento humano muchas veces incide en aquello que el hombre entiende o valora como bueno o malo, y que no necesariamente es así en la realidad independientemente de él. Pero por otra parte, con respecto al mal, podemos, digamos, antes de entrar a ver la definición de lo bueno y lo malo, o del bien y el mal, podemos decir que en general el ser humano es consciente del bien y el mal, y que es algo bastante evidente. Por ejemplo, la opresión es algo malo, el engaño, digamos, la mentira que tiene un fin egoísta es algo malo, el engaño, la agresión. Estas son cosas que el hombre, digamos, inmediatamente cataloga y ve como algo malo, sin ser ni filósofo ni tampoco, digamos, alguien que va a hacer un profundo estudio para definir. El hombre rápidamente, digamos, considera eso como algo malo, y a su vez hacer el bien y decir la verdad y, digamos, ser solidario, etc. Hay una serie de valores que inmediatamente son tomados como bien por los hombres, y los hombres se ufanan de eso, les gusta, digamos, mostrar que han hecho acciones buenas, etc. De modo que hay un conocimiento generalizado acerca del bien y el mal que no es muy difícil para la comprensión humana, digamos, el captarlo. Los estudiosos de este tema en general, bueno, dividen el bien, el mal, y sobre todo el tema del shar, o en árabe que es el mal, en dos grandes campos. Por un lado, el mal que tiene que ver con la cuestión natural, la naturaleza, lo que son las catástrofes, las inundaciones, los terremotos, todas las inundaciones y todas las pestes, todas las cosas que tienen que ver con el orden natural, de fenómenos que ocurren en el orden natural y que realmente afectan o, digamos, perjudican al ser humano. Y por otro lado, el mal que tiene que ver con lo moral o la acción humana, donde entran todos los crímenes, los delitos, la mentira, el engaño, la agresión, las muertes, las guerras, los abandonos, las peleas,
el sufrimiento que provoca el hombre a su semejante. Y todo esto, digamos, encerrado en la categoría del mal moral. Con respecto al tema del mal en la naturaleza o en el mundo, el hecho de que nos pique una serpiente, o que nos queme el fuego, que nos inunde el agua, o que nos queme el sol, o que nos muramos de sed en el desierto, o que comamos un veneno, o un terremoto, digamos, nos hunda a nosotros con toda la ciudad, etc. Todas estas cuestiones, un maremoto, todas estas catástrofes en el orden natural, hay un interrogante, y es cómo se explican en relación a la divinidad. ¿Por qué Dios creó este mundo y por qué lo creó de esta manera? ¿Y por qué en este mundo material hay tanto sufrimiento y tantos desastres y catástrofes que afectan al ser humano? Acá, digamos, los sabios van a decir lo siguiente, y es que hay una cuestión intrínseca a la naturaleza material, al mundo material. El mundo material es un mundo de límites, de conflictos. No solamente hay, dijimos, en el universo una armonía, una perfección, una belleza, un sentido, una verdad. No solamente en el mundo existe esto, sino también hay a veces, digamos, cuestiones conflictivas, problemáticas. Por ejemplo, el fuego alumbra, pero un exceso quema, o existe la posibilidad de quemarse. El agua es necesaria para el desarrollo de la vida, pero a su vez podemos morir ahogados. En el mundo, digamos, a veces se rivaliza por un pedazo de, por ejemplo, alimento, porque es limitado y distintos seres necesitan de él. A veces los seres se matan entre sí, digamos, por ejemplo, nosotros nos alimentamos de otros seres digamos, orgánicos, como las plantas, los animales, etcétera, de modo que lo que es bueno para nosotros es malo para el animal, al que estamos matando y comiéndolo. Y todas estas cuestiones, digamos, que son intrínsecas al orden natural y que no pueden evadirse de una vida natural. El frío excesivo, el calor excesivo y todas cuantas cosas pasan que nos afectan. En este sentido, la pregunta del interrogante es ¿por qué Dios creó este mundo y por qué lo creó con esta forma? En principio nosotros dijimos que de Dios proviene todo lo bueno, y por lo tanto podemos concluir que este mundo en sí mismo, este mundo en un sentido, digamos, pleno, es un bien por encima de cualquier problema o cualquier mal que pueda afectarnos. De modo que el bien en él es mucho mayor que el mal posible, y que por lo tanto la creación divina tiene un sentido, y si Dios no hubiese creado el mundo debido al mal que ocurre en el mundo, que no es la regla, como vamos a ver, la regla es que no haya terremotos, la regla es que no haya maremotos, la regla es que el fuego no nos queme, la regla es que el agua no nos inunde, la regla es que no nos ahoguemos, etc. Son, digamos, situaciones que suceden que, digamos, interrumpen el proceso general de la bondad del mundo. Por lo tanto, el bien es mayor, el mal es menor, y como tal, Dios, si no crease el mundo con estas características materiales y las limitaciones y conflictos que se dan en el mundo, entonces estaría evitando un bien mayor por un mal menor, y eso no es algo racional. Si Dios quiere, en otro programa de doctrina islámica vamos a continuar con el tema del mal, que es un tema que nos va a llevar unas clases, y vamos a analizar más en profundidad esto último que dijimos, la connotación de mal que hay en el mundo y la inevitabilidad, lo inevitable, digamos, de que Dios cree este mundo con las condiciones que tiene, y por qué lo creó y para qué lo creó, y por qué, digamos, el mal, de alguna manera, que conlleva es intrínseco, y si realmente el mal es un mal, digamos, total, de modo que podamos atribuirle a Dios la creación de este mal, o cómo es la relación del mal del mundo material o mundanal con Dios.